50 misterios y secretos de The Missing Digital Circus, episodio 2. Número 1. Este episodio está llenísimo de muchos misterios y secretos por revelar, pero uno de los que más llama la atención es el saber por qué Sobble prácticamente nunca decide participar en las aventuras. Y es que desde el piloto hemos visto cómo se niega a participar activamente en cualquier cosa que Cain le proponga, como cuando prefiere no atrapar a esos pequeños bichitos que aparecieron durante todo el mapa, o en el segundo cuando no va al reino Cañón Caramelo, ya que no le gusta la idea. E incluso en el último comercial donde lo vemos convertidos en peluche, es la única que decide no cantar, así que por ahora nunca le hemos visto participar en nada. Número 2. Otro de los misterios que envuelve la serie y que todavía no se responde es quiénes son los personajes descartados que hemos visto en la sala de las habitaciones. Y es que hay una enorme cantidad de habitaciones vacías que están talladas y posiblemente pertenecieron a algún miembro humano del circo. Nunca se nos explicó quiénes son estos personajes o cuál es su historia detrás, y tampoco parece que la serie esté muy interesada en darles contexto, ya que según lo que dice su creadora, se está enfocando más en enseñarnos la vida de los que están vivos y no tanto en envolver los misterios, dejando un enorme enigma sobre quiénes eran realmente estos personajes. Número 3. Después de que los protas del circo digital regresaran al circo luego de acabarse su aventura en el reino de Caramelo, no supimos realmente lo que pasó con todo este reino, pero sobre todo no se sabe qué fue lo que le ocurrió a la princesa Lolilalu, ya que junto con los demás NPCs que vimos en el segundo episodio tenían la creencia de que estaban vivos, pero tal y como nos dice Gumigou, no sabe qué sucederá con ellos después de que los humanos se fueran de la aventura, dándonos a entender que muy posiblemente sí quedó atrapada en el reino luego de que Jax dejara entrar al monstruo de dulce de leche, posiblemente siendo este su final, aunque quién sabe, ya que es posible que en algún punto Cain la reutilice para alguna aventura en el futuro. Número 4. Algunos fans de The Missing Digital Circus sostienen la teoría de que puede que haya un NPC oculto dentro del circo digital, y esto se dice ya que Cain no sabe diferenciar exactamente entre quién es humano y quién es NPC, siendo por eso que desaparece el pobre de Gumigou en primer lugar para evitar confusiones. Número 5. Eso nos podría dar a entender que muy seguramente en un pasado se haya equivocado en diferenciar quién es quién, por lo que no es descartable que uno de los supuestos humanos pues no sea humano, y haya estado todo este tiempo haciéndose pasar como uno para poder sobrevivir de ser eliminado por Cain. Número 6. Uno de los personajes más misteriosos del circo digital definitivamente es Kinger, y es que su actitud es muy sospechosa con respecto al resto de personajes dentro del circo, pues este, aunque parece nervioso y todo le asuste, tiene una muy buena memoria e incluso sabe algunas cosas que otros no, como por ejemplo cuando dijo que los humanos que estaban dentro del circo no podían realmente comer, beber o dormir, pero que cuando lo hacían era solamente una simulación y no obtenían ningún tipo de valor nutricional de esto, demostrando que sabe realmente bastante sobre el circo y quizás al ser uno de los primeros conozca alguna que otra cosilla que mantiene oculta de los demás humanos. Número 7. La comunidad se pregunta muchísimo por qué Kinger, si sabe tanto del circo y lleva tantísimo tiempo en él, todavía no se ha abstraído. Y es que es un personaje que sabemos que no está muy bien de la cabeza y de hecho está algo loco y a punto de perder los estribos, tal y como asegura Jax en el piloto. Sin embargo, aún así no se ha abstraído, e incluso otros personajes como Sobble creen que Kinger en algún punto acabará abstrayéndose, por lo que puede que quizás él sea el NPC y nadie se dé cuenta, o por otro lado quizás está tan loco que ya no se puede abstraer. Número 8. Algo que se lleva pensando durante bastante tiempo es como si muchos llevan ya años dentro del circo, ¿por qué no se han muerto en su forma física todavía? Y es que sabiendo que sus conciencias están transferidas al entorno digital luego de colocarse un casco, ¿qué fue lo que ocurrió con sus cuerpos? Ya que el ser humanos a fin de cuentas necesitan comer, beber, dormir o incluso hacer sus necesidades en algún punto, y no pueden depender únicamente de que sus conciencias queden dentro del entorno digital, así que cabe la posibilidad de que cuando entraron al circo se murieron, o acaso sus cuerpos se transfirieron a algún lugar especial. Número 9. También en este segundo episodio muchos notaron algo que le sucedía a Cain que llevábamos viendo desde el piloto, y es que a pesar de ser una inteligencia artificial encargada de controlar a todos los humanos dentro del circo y darles actividades, es capaz de cometer errores y fallos, como por ejemplo la puerta de salida que dejó que Podmi pudiera ver, así como en el segundo episodio se nos explica que no tiene la capacidad de diferenciar entre quién es humano y quién no, lo que nos deja pensando que Cain puede cometer fallos como cualquier otro ser humano, a pesar de no serlo. Número 10. Esto nos ha hecho pensar muchos de que si Cain es capaz de equivocarse y no ser una inteligencia artificial perfecta, quizá puede que esté vivo, ya que al mostrar tantas equivocaciones y un margen de error muy grande, hace que sea posible que de alguna manera quizás sea humano, posiblemente alguna especie de manifestación digital de algún humano que controle el circo desde fuera, o por otro lado siendo una inteligencia artificial que cobró vida con el paso del tiempo dentro del circo, lo cual podría explicar por qué hace otras cosas cuando no hay humanos alrededor, como las reuniones con Bubble u otras cosas. Número 11. Después de que Gumigou pudiera entrar al circo dejando atrás el mundo de Caramelo, no supimos realmente qué fue lo que sucedió con los demás forajidos Max y Chad, ya que según lo que se nos explica en este episodio, el robo que hicieron al camión de miel de Maple fue porque estaban buscando llevárselo a la madre de Gumigou para que pudiera alimentar a todo el pueblo de Gomita, pero esto es particularmente extraño, ya que sí que sabemos que la madre de Gumigou no estaba junto a los demás NPCs, y ya que tanto los personajes del circo como Gumigou salieron ganando, ¿qué fue lo que habrá pasado con ellos? ¿Y a dónde llevaron el camión? ¿Acaso desaparecieron también junto con el mundo? ¿O es que siguen intentando buscar a la madre de Gumi, que en realidad no existe? Número
Número 12. Algo que nos deja pensando bastante es sobre lo que puede tratar el próximo episodio del Digital Circus, ya que según lo que hemos visto de los promocionales subidos por Glitch, aún queda por saber qué capítulo será ese, donde veremos a Jax trabajando en una especie de restaurante de comida rápida llamada Spotted, o quiénes son los personajes que parecen fantasmas que vimos en el promocional. Tampoco se sabe si serán del capítulo 3 o 4, así que solo queda esperar, pero todo parece apuntar a que el tercer episodio será seguramente el del restaurante, ya que es al que más énfasis se le ha intentado hacer ahora último, especialmente con el personaje de Horseman. Número 13. Constantemente en el circo digital vemos que hay muchos fallos de animación. Algunos de estos no son tan obvios, como en el piloto, donde se ve la mano de Pomni que está glitchada y luego ya no. Pero en el segundo episodio sí que fue más evidente, ya que durante la persecución del camión de Maple vimos cómo le aparecían pinchos a los costados del camión, antes de que siquiera Gumigo accionara la palanca que los liberara. No se sabe si estos son errores de animación a propósito, un descuido de parte de los animadores, o simplemente errores que se crean al estar sobrecargando el circo digital de muchos jugadores. Número 14. Cerca del final del episodio 2, cuando se nos menciona que le harán una especie de funeral a Kaufmo por su abstracción, durante unos instantes podemos ver a Jax triste por eso, pero rápidamente esconde su expresión de tristeza para mostrar una de enojo. Tampoco se sabe con exactitud por qué hace eso, pero es probable que le afecta tanto que sus amigos se abstraigan, o la gente que él conoce que intente ocultar sus emociones con los demás, siendo un personaje irritante y molesto. Número 15. También es bastante probable que Jax esté intentando ocultar algo en específico, ya que siempre que se le mencione que alguien será abstraído o cuando le recuerdan sobre Kaufmo, su actitud cambia completamente. En el piloto, cuando vemos que Kaufmo fue enviado al sótano, se le notaba genuinamente enojado, mientras que en el segundo episodio pudimos verlo algo triste cuando le mencionan eso, y cabe la posibilidad de que Jax haya tenido alguna relación de amistad con Kaufmo que no ha compartido con nadie y le duele ver que su amigo se abstrajo. Número 16. Esta actitud de Jax hace pensar muchísimo a los fans si es que cambiará a futuro, ya que entre el primer y segundo episodio sí que hubo un cambio, al menos para los fans, cosa que la creadora desmintió, pero sí dijo que conforme vayan saliendo los episodios se darían cuenta de que Jax es un personaje realmente despreciable, dándonos a entender de que quizás a futuro pueda volverse algún antagonista o quizá alguien que impida el progreso de los demás en la serie. Número 17. Hay muchísima simbología detrás de The Amazing Digital Circus que jamás quedó resuelta desde el primer episodio, y es que el piloto está plagado de referencias religiosas, tanto en el final cuando vimos una especie de representación de la última cena, así como varias imágenes donde veríamos a Pomni crucificada o a Kinger con una cruz cristiana. Y si bien ya la creadora ha confirmado que la serie no tiene este significado oculto detrás, es interesante que se hayan encontrado tantos simbolismos desde el piloto. Número 18. Algo que desde el inicio no sabíamos es si realmente hay una posibilidad de escapar del circo, ya que se vio como Kaufmo había enloquecido al ver que existía una puerta de salida, y al que veía constantemente dentro de sus sueños que terminaron haciendo que se abstrajera fue a Kane, lo que nos dejó pensando bastante por qué si se supone que la puerta de salida era una especie de aventura que Kane estaba creando, aparecía en los sueños de Kaufmo y no sabía qué poner detrás. Número 19. Es bastante sospechoso que si ya lo estaba creando para los demás humanos, ¿por qué solamente Pomni y Kaufmo pudieron verlo? Y la mayor pregunta es si realmente existe una salida del circo, cosa que no parece posible, al menos de momento, ya que quizás hay una puerta de salida, pero simplemente Kane la sigue ocultando hasta el día de hoy. Número 20. Otra cosa curiosa que hemos visto del nuevo episodio es la profundidad que tienen las vidas de los NPCs, y es que descubrimos que todos creen que existen o son reales, a pesar de evidentemente no serlo. Así que a partir de ahora es bastante probable que le intenten dar más profundidad a cada uno de estos nuevos personajes, enseñando más a fondo cómo pueden rescatarlos de ser simplemente inteligencias artificiales. Y otra cosa que no sabemos es si estos pueden morir como tal o hacia dónde van sus conciencias una vez que son eliminados. Número 21. Según lo que vimos en el corto promocional de The Amazing Digital Circus sobre los siguientes episodios, se nos explicó que Sol y Luna tendrán diferentes nuevos diálogos a lo largo de la serie, y en este segundo no vimos ninguno nuevo de esos dos, dejándonos la duda de cuándo es que realmente podrán interactuar de vuelta con Kane, o si es que aportarán algo a la serie fuera de simplemente ser personajes de fondo, pero lo más probable es que nunca les den tanta profundidad. Número 22. Durante la escena de persecución a los forajidos, Jax le llega a decir a Gangle que si no los embiste le contará a Ragatha sobre su pequeño secreto. En la traducción al español latino se dice que Gangle le oculta una especie de dibujito sobre ella, mientras que en el idioma original habla sobre una pequeña figurina. Este enigma sobre qué es lo que oculta Gangle en su habitación podría indicarnos de que quizás siente algo de atracción por Ragatha, aunque nunca se explica en todo el episodio, por lo que seguramente sea algo que veamos a futuro. Número 23. La creadora del circo digital hace no mucho aclaró que hay una especie de confusión que se ha hecho dentro de la comunidad, y es que muchos pensaban que los humanos del circo no recordaban nada de su vida como humanos, pero eso es totalmente falso, ya que explicó que lo único que olvidan en realidad son sus nombres, pero no sus vidas pasadas, por lo que eso nos deja pensando realmente quiénes eran estos humanos antes de entrar al circo y cómo llegaron ahí en primer lugar, siendo un enorme enigma del que seguramente no sepamos nada a futuro, al menos por el momento. Número 24. Uno de los personajes más interesantes del circo es evidentemente Jack, y es que constantemente lo vemos haciendo cosas casi imposibles como el obtener llaves mágicamente de donde no debería, como en el piloto, cuando tiene una llave capaz de abrir absolutamente cualquier puerta del circo, mientras que en el segundo episodio le quitó la llave del reino a Ragatha sin que ésta siquiera se enterara, convirtiéndolo en uno de los pocos personajes que puede romper las normas dentro del circo, siendo incluso capaz de romper objetos como vimos en el piloto cuando rompe una señal, o incluso en su pin logramos ver como parte de la ilustración
animación está rota, seguramente por él. Número 25. Otro personaje que puede romper el circo es Podmi, ya que vemos que es la única de todos los humanos que puede crear bugs con la colisión de los objetos en el mapa. Por ejemplo, en la intro del piloto de la serie, vimos cómo lo hizo con un jarrón, mientras que en el segundo episodio lo hace 2 veces. La primera cuando se despierta, ocasionando que se golpee varias veces en su cuarto, y la segunda la que lo ocasiona es al ingresar por debajo del mapa, así como cuando coloca cubos para hacer que el camión ascienda de vuelta a la superficie. Número 26. En el último video musical del Digital Circus, descubrimos que Gumigou sigue vivo de alguna forma, o eso nos dieron a entender, pues luego de que Caine lo desapareciera, muchos fans sostenían la creencia de que quizás estaba vivo de alguna manera, y Podmi le dice con mucho entusiasmo que no puede creer que siga con vida, lo que podría ser un indicio de que en algún momento lograríamos verlo de vuelta en la serie. Número 27. Muchos fans le dieron diferentes interpretaciones al sueño de Podmi, y es que al inicio del segundo episodio vimos que luego de su primer día en el circo, luego de pasar un miedo enorme al ver cómo se quedaban atrapados los abstraídos, seguramente terminó extrapolando este miedo a su sueño, donde temió ser abandonada o quizás hasta le temió la propia muerte. Algo que puede ser interpretado de muchas maneras, pero que al final termina aliviándose al ver que los miembros del circo estarán ahí para apoyarla. Número 28. Es bastante curioso que en la escena final del episodio veamos cómo están absolutamente todas las manos de todos los miembros del circo, exceptuando la de Jax. Eso podría indicarnos que Podmi siente algo de aprecio por todos, excepto por él. Quizás no le confía demasiado las cosas luego de ver todo lo que hizo a lo largo del primer y segundo capítulo, siendo el causante de que cosas malas le pasaran al resto de los miembros, y para peor, sin sentir ningún tipo de remordimiento. Probablemente haya una especie de redención para Jax a futuro, o quizás se vuelva a un peor personaje. Número 29. Otro misterio del circo digital gira en torno a Bubble, ya que parece ser el acompañante de Caine, pero no sabemos realmente si es que Caine lo controla o si tiene vida propia, ni tampoco quién es Bubble o qué función cumple además de ser el acompañante de Caine, o si acaso podría ser nada más un NPC. Quizás jamás lo sepamos, pero sería interesante conocerlo más a fondo a futuro. Número 30. Otra cosa interesante sobre los NPC son sus recuerdos, y es que Gumigou tiene recuerdos de su madre, a pesar de que literalmente ella no existe, lo que nos deja pensando si los demás NPCs dentro del circo de alguna forma u otra también tengan recuerdos como si fueran humanos o tuvieran vida. Número 31. Algunos como la princesa Caramelo o quizá la reina Glowing, que son NPCs dentro del circo digital, quizás sí que tengan recuerdos de cosas que realmente no pasaron, algo que podría ser muy importante a futuro para comprender más a fondo cada uno de estos personajes y quizás los veamos de vuelta tratando de escapar de este lugar. Número 32. Una particularidad que algunos fans del Digital Circus encontraron es que seguramente sus cuerpos se reinician cada día, ya que en el segundo capítulo, que sucede solo un día después del piloto, vimos como la apariencia de Sobble cambió, y no solo eso, sino que la máscara de Gangle se reparó mágicamente, por lo que es probable que al igual que en un videojuego, algunos personajes del circo se reparen y restauren luego de haber pasado un día. Número 33. Algunos sospechan que debido a esto, Gangle puede que sea el NPC escondido del que tanto se menciona, ya que es de esos personajes de los que poco o casi nada se conoce, y es que es muy extraña ya que su actitud cambia prácticamente siempre que su máscara se rompe, revelando su verdadero rostro de tristeza, siendo la única de todos los personajes del circo cuya actitud se ve modificada de acuerdo a los cambios físicos que tenga, ya que Sobble puede cambiar sus partes o Ragatha sufrir daños que no cambian su actitud, así que no es para nada descartable que Gangle sea una especie de NPC haciéndose pasar como humana todo este tiempo. Número 34. Un personaje bastante misterioso del circo digital es Surfman, que veremos en el episodio donde estamos en una especie de restaurante de comida rápida, ya que esta aparenta tener cierta importancia dentro del posible tercer capítulo, al ser uno de los que más énfasis se le ha hecho últimamente, pues vimos una referencia a él en el corto musical del circo digital dentro del envase de champú. Quizá esto nos quiere decir que podríamos verlo en el capítulo 3, siendo de los personajes más interesantes, y no un simple NPC del montón, aunque también es probable que aparezca como 3 segundos y luego valga madres. Número 35. Algunos tienen la sospecha de que Jax pueda ser el siguiente personaje en ser abstraído, y es que viendo su actitud se veía muy molesto por la abstracción de Kaufmo, y ya que siempre reprime sus emociones, y estas mismas están ligadas directamente con el hecho de abstraerse, pues pinta bastante mal la cosa para él. Número 36. Algo que no sabemos realmente si los personajes dentro del circo pueden morir de verdad, y es que constantemente los vemos en situaciones de peligro, tanto en el primer episodio como en el segundo, pues Podmi y Gumigou cayeron de alturas muy altas y seguían totalmente bien y sin sentir dolor, o como Sobble fue despedazada por partes e incluso comida y seguía con vida, y así hay varios ejemplos de situaciones de peligro a lo largo de la serie que nos dejan pensando sobre si realmente pueden morir o sufrir por esto. Número 37. Otra cosa que no se sabe con exactitud es qué es lo que hay más allá del vacío. En el piloto se nos enseña todo lo que hay dentro del circo, conociendo tanto la carpa, los terrenos que hay alrededor y el propio vacío, pero una vez que Podmi se adentra dentro de los pasillos que creó Caine detrás de la puerta de salida, este se termina enterando gracias al Wacky Watch, así que es posible que sí que haya una salida, o nada más Caine quiso retenerla para que no supiera la sorpresa que había detrás. Número 38.
No sabemos muy bien cómo es que Kane fue capaz de recrear los pasillos de oficina que condujeron a Pomni hasta la puerta de salida. Y es que según sus palabras, él no sabía qué colocar detrás de esa puerta. Lo que nos deja pensando en el cómo pudo recrear estos pasillos en primer lugar y cómo pudo hacer la computadora del final del piloto si él es una inteligencia artificial y jamás ha salido del circo digital. Así que quizás sí que sea controlado remotamente por alguna persona. Número 39. Si bien conocemos partes del circo, tampoco sabemos realmente dónde es que se encuentra. Y es que aunque en el piloto se vio que en teoría está dentro de una computadora, no se sabe si hay varias copias de este Digital Circus en diferentes computadoras donde varios de los personajes humanos entraron por accidente. Quizás desde diferentes lugares o puede que desde el mismo. Número 40. También es posible que alguien pueda apagar los servidores o la computadora donde está ubicado, lo cual podría liberar a los humanos acá atrapados y devolverlos a la vida real, o quizás incluso acabar con sus vidas. Pero hasta ahora no sabemos qué podría pasarles. Número 41. Y esto lo sabemos ya que en el piloto algunos sostenían la teoría de que el glitch que vemos en la intro fue ocasionado al entrar Pomni. Y aparentemente esta intro también parece que se activa cada vez que ingresa un nuevo humano, siendo la presentación que veríamos de este juego a cada nuevo miembro. Por lo que el glitch que sale podría ser quizás al transferirse la conciencia de Pomni a este reino. Número 42. Sabiendo que los NPCs de alguna manera tienen recuerdos, sentimientos y miedos, también es seguro que tengan vida propia y Kane al eliminarlos los mate sin saber. Y es que tal y como vimos, Gumigou pudo creer que tenía vida hasta que fue eliminado, siendo probable que muchos de los NPCs del circo digital sí que tuvieran conciencia y vida propia, sin saber que Kane los eliminaría tarde o temprano. Número 43. Esto podría alimentar la teoría de que Kane llegó a eliminar por error a algunos humanos, pues parece que es incapaz de reconocer quiénes son humanos y quiénes NPCs, lo que explicaría por qué no le gusta que haya NPCs dentro del circo y por qué eliminó a Gumigou desde un inicio. Quizá esto ya haya sucedido en el pasado como vimos antes y algún humano que era humano haya sido pasado por NPC y su existencia haya valido madres. Número 44. Algunos mantienen la sospecha de que quizás Gumigou fue creado para morir y así darle una especie de lección a Pomni. Y es que esta aprende gracias a Gumigou que quizás no estaba tan sola en este sentimiento dentro del circo y probablemente quien lo creó con ese objetivo, siendo que desde un inicio estaba destinado a morir en sus manos, ya que su propósito con Pomni se había cumplido al ella tener su propio desarrollo de personaje. Número 45. Y es que esta teoría se podría sostener por el hecho de que Kane menciona al inicio del episodio que logró hacer que la IA fuera 57 veces más inmersiva, lo que significaría que aunque ellos se vieran reales y conscientes, seguramente no lo eran y solo fingían serlo, y actúan como si tuvieran sentimientos o pensamientos, a pesar de ser nada más inteligencia artificial muy inmersiva. Número 46. También es curioso que Kane no supiera en varias ocasiones lo que sucedía dentro del circo, si según sus palabras, él tiene ojos en todo momento vigilándolos, ya que no estuvo presente cuando Kaufmo se abstrajo y tampoco cuando Pomni quedó atrapado debajo del mapa, así que seguramente no tiene esa capacidad y nada más lo haya dicho para asustar a la bufona. Número 47. Kane es constantemente visto por los demás como si fuera una especie de deidad, ya que los habitantes del reino de Caramelo creyeron que fue el responsable de crearlos, algo que sí que es cierto, lo que hace que lo vean como Dios, y quizás esto demostrando un poco el egocentrismo del personaje y su forma de actuar. Número 48. Otra cosa sobre la que seguramente jamás sabremos es la computadora que se pudo ver al final del piloto, y es que en este logramos ver una computadora junto a unos lentes de realidad virtual que presumiblemente pertenecían a esta computadora donde entró Pomni, lo que nos deja muchas más preguntas que respuestas, ya que no se sabe a quién le pertenece, ni cómo entró ahí, ni quién creó el circo digital en primer lugar, dudas que probablemente nunca se resuelvan. Número 49. Aunque en el video musical pudimos ver de vuelta a Gumigou, este regresa aparentemente siendo un poco más tonto y le repite la frase debajo constantemente. Quizás Gumigou siga vivo pero debajo del mapa del circo y Pomni tenga que rescatarlo de alguna forma, lo cual sería bastante perturbador, pero bueno, esperemos que no sea tan así. Número 50. Un personaje muy raro dentro del circo digital es Ragata, y es que es la única de todos los integrantes que parece ser muy optimista a pesar de las circunstancias, siempre mostrándose atenta a todos y feliz, posiblemente para ocultar cómo se siente y evitar lastimar los sentimientos de sus compañeros. Así que es posible que ella también sea una candidata a abstraerse porque parece que muchas de sus emociones las termina ocultando. ¡Me piro vampiro!